Temón. Volvemos, bien chanado ahí musicalizando la apertura de este bloque en el cual, si me ven sentadito y con la carpeta en mano, es el momento de dar por iniciado una vez más el otro relato. Hoy, como bien reza el graf, te vamos a explicar el vínculo, la relación entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Porque nosotros te damos la información e insisto con esto, muchas veces no podemos profundizar sobre algunos elementos, así como fue el Fondo Soja ayer, así como también en algún momento analizaremos a la empresa Smartmatic. Hoy, presta atención, abrí los ojos, porque en las placas y en el otro relato te contamos qué es el Fondo Monetario Internacional. Placa número 1, para conocer el origen con la fuente de información, siendo la página oficial del fondo. Ahí tenés la información, ya sabés, una organización financiera internacional con sede en Washington, tiene sede en la mayoría de los países asociados, nace el 22 de julio de 1944, estaba terminando la Segunda Guerra Mundial y en los acuerdos de Bretton Woods dicen necesitamos una institución que regule la actividad financiera de los países. Oficialmente, la primera acción del fondo es el 27 de diciembre de 1945, ya había terminado la Segunda Guerra Mundial, estaba el armisticio y se pone a jugar en el mercado financiero, en el mundo de la economía, el Fondo Monetario. Pero demos un segundo paso, una segunda placa, porque más allá del Fondo Monetario, en líneas generales tenemos que entender el vínculo del Fondo Monetario con las dictaduras en Argentina. ¿Y por qué es ese vínculo? Mirá la placa, porque la llegada del Fondo Monetario, esa no chicos, la segunda placa por favor, que vincula la llegada del Fondo Monetario Internacional, vení conmigo, con las dictaduras militares en la Argentina. A ver, vamos por parte. 1956, la dictadura de Aramburu incorpora al país al organismo a través de un pedido de asistencia financiera. Lo primero que se hace a pedido del fondo en Argentina con la dictadura es desnacionalizar los depósitos bancarios y anulan la reforma constitucional del 49. Esa autodenominada revolución libertadora deja 1.100 millones de dólares de deuda externa. Después llega el gobierno democrático de don Arturo Frondizi, que lleva a que se conviertan en 1.800 millones de dólares la deuda hacia 1962 y se completa en 2.100 millones al finalizar ya el gobierno de facto de José María Guido. Damos un salto en el tiempo, última dictadura militar, crece aún más la deuda con 48.000 millones de dólares en el total. Pero también los gobiernos democráticos tuvieron su vínculo con el Fondo Monetario Internacional. Vuelve afortunadamente la democracia a nuestro país, una democracia joven, en 1983 con el señor Raúl Alfonsín. ¿Cómo fue el vínculo de Alfonsín con el fondo? Bueno, 23 de febrero de 1987, Alfonsín firma un acuerdo stand-by negociado por el ministro de Economía Sorril y Machinea, que en ese momento era titular del Banco Central. 26 de febrero del 88 hay un convenio de financiamiento compensatorio. Y después a fines de 1995 ya damos un salto en el tiempo, estamos promediando segundo mandato de Carlos Saúl Menem, y se estima que la deuda del Estado ascendía a 87.091 millones de dólares. Y para cuando Cavallo fue reemplazado por Roque Fernández en el 96, ya estábamos en 90.472 millones de dólares. Avancemos porque viene un capítulo que fue intenso desde lo social. De la Rúa y el Fondo Monetario Internacional. Mirá la placa que grafica esa realidad, el título FMI, de la Rúa y caos. Bueno, básicamente todas las decisiones económicas en el gobierno de la Rúa las tomaba el Fondo Monetario Internacional, eran consultadas con el fondo. Se habilitan créditos para paliar el desajuste. ¿Te acordás? El blindaje y el megacanje, qué lindo que es dar buenas noticias. Bueno, ¿qué implicó eso? Blindaje, 40.000 millones de dólares de préstamo. Megacanje, 8.000 millones de dólares. Llega el corralito y un default que nos dejaba una deuda de 144.000 millones de dólares y la peor crisis institucional de Argentina desde la vuelta de la democracia. Llegan los 12 años del kirchnerismo. ¿Cómo fue el vínculo? Entonces, pasemos chicos a la siguiente placa. ¿Cómo fue el vínculo entre el kirchnerismo y el Fondo Monetario Internacional? Mirá lo que pasaba, porque asume Carlos Kirchner, Néstor Carlos Kirchner, y lo primero que hace es pagar 9.500 millones de dólares al contado, y desde ese momento el país decide no tomar ningún préstamo. Cierra sus oficinas en Argentina el Fondo Monetario, y al fondo justamente no se le permite más revisar las cuentas del país, que de Alfonsín a de la Rúa era usual que, o era una condición inclusive, que el Fondo Monetario audite todas las cuentas del país. Y durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner hay cruces, hay peleas, hay discusiones entre la Argentina y el fondo. Llega la denominada censura del FMI debido a que el organismo consideraba ilegítimas las estadísticas que publicaba el INDEC y la renegociación que se estaba dando en ese momento con los fondos buitre. Eso pasó durante el kirchnerismo.
14 años, número más, número menos, en los cuales el Fondo Monetario no tuvo absolutamente nada que ver con nuestra economía. Y eso fue hasta el 2018. Asume Macri en el 2015 y tenemos al día de hoy el título de que es Macri igual FMI. Marzo 2018, un director gerente del fondo vuelve a visitar la Casa Rosada para entrevistarse con el presidente Macri. Esto es primera vez en 14 años que pasaba. En ese momento, ninguna de las dos partes dijo, che, vamos a empezar un plan de créditos para Argentina. Pero ¿qué pasó? El gobierno dijo, no vamos a volver al fondo. Duhovne dijo, no vamos al fondo. Pero de acuerdo a los últimos datos oficiales disponibles, Argentina, mirá ese título, al día de hoy, y estos son datos oficiales, registra una deuda externa bruta de 275.828 millones de dólares. No vamos a hacer más comentarios al respecto, la información es contundente. Pasamos por diferentes etapas, la dictadura, gobiernos democráticos, con un organismo como el Fondo Monetario Internacional que en su vínculo con Argentina solo ha tenido un concepto que se ha repetido durante todos estos años, que ha sido ni más ni menos que el de dejar a un país endeudado. Termina el otro relato, sigue con mucho picante con ellos.